la tierra ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús, porque es un nombre que sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Porque es un nombre que sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Porque es un nombre que sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Porque es un nombre que sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Lo que esperan en Jehová. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán. Lo que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán. Lo que esperan en Jehová. 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 Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Manera águila nos da fuerza. Como águilas tendremos fuerza. Amén. Nosotros Dios danki pesaki. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por esto. Amén. Danki, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermano un día más. Amén. Bendiga a mis hermanos una vez más. Amén. Háganos abrirnos palabras en Salmo 139. Abrimos esta palabra en Salmo 139. Nos lee ese versículo 1 teco 3. Leemos versículo 1 al 3. Y también versículo 7 y versículo 8. Y también versículos 7 y 8. Salmo 139, versículo 1 teco 3. Salmo 39, versículo 1 al 3. Y también versículo 7 y 8. También versículos 7 y 8. Nos lee esa palabra de Dios en nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Oh Señor, vos examiname y vos conoceme. Vos aquí ora mi cinta y que ora mi talanta. Vos comprender mi pensamiento chaleo. Vos escudriñar mi canamento y mi dormimento. Y tú mi camino nanta conocí, pavo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Versículo 7. Versículo 7. Na onda mi por bai for di bo espírito, of na onda mi por bai for di bo presencia. Se me subir na cielo, boteinang, se me abre mi cama de Señor, mira e nan tambe botar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Amén, mi hermano, por cinta, gloria al Los Señor. hermanos se pueden sentar. El título para ver noche está, El título de esta noche es el Dios que está presente y está escudriñando turcos. El Dios que está presente y escudriña todo. El salmo aquí es un salmo de David, Este salmo es un salmo de David que está para ver tocante omnipresencia y omnisciencia de Dios. que habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Por visa que el salmo aquí está para el atributo del Señor. Podemos decir que este salmo habla de los atributos de Dios. El salmo aquí puedo dividir en 4 partes. Este salmo podemos dividirlo en 4 partes. El versículo 1 teco 6, camina para ver la omnisciencia de Dios. Los versículos 1 al 6, donde habla de la omnisciencia de Dios. 7 teco 2, camina para ver la omnipresencia de Dios. De 7 a 12, donde habla de la omnipresencia de Dios. 3 teco 8, camina para ver la omnipotencia de Dios. De 13 al 18. 18, donde habla de la omnipotencia de Dios.
Y versículo 19 te final es de santidad de Dios. De 19 al final habla de la santidad de Dios. Pero nosotros para que tu ne promedos nan, Vamos a detenernos en los primeros dos. omnisciencia ta ku Dios saturcos. La omnisciencia es que Dios sabe todo. Lo que sea está pasando ahora aquí, el presente, Lo que está pasando ahora, el presente, hace pasado, o el pasado, hace futuro. o el futuro. Siendo que omnipresencia de Dios, Siendo que la omnipresencia de Dios sabe que Dios está tur caminda. habla que Dios está en todos lados. El salmista quien antes expresa su mes visando, Ese salmista se expresa diciendo: oh Señor, vas a examinarme y vos conoceme. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vos conoceme, ora mi tacinta y que ora mi talanta. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vos escudría mi canamento y mi dormimento. Escudriñas mi andar y mi reposo, Tur mi caminda nanta conocí pavo. y todos mis caminos te son conocidos. Pues nos Dios sa, Pues nuestro Dios sabe turcos tanto pasado, presente y futuro. todo del pasado, presente y futuro. También salmista está papi avisando, También el salmista habla diciendo: na unda mi por bai for di bo espíritu. ¿a dónde me iré de tu espíritu? Of na unda mi por ui bai for di bo presencia. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si mi subina shelu boteinan, Si subiere a los cielos, ahí estás tú. si mi abre mi cama en Seol, mira einan tambe botan. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Pues nos Dios está presente tur caminda. Pues nuestro Dios está presente en toda parte. Amén, un gran hombre de Dios. Hay un gran hombre de Dios. Estaba de dos reyes del pueblo de Dios. Era el segundo rey del pueblo de Dios. Dios usa hombre aquí grandemente en diferentes guerras, ¿no? Dios usó este hombre grandemente en diferentes guerras. Pero estaba en un momento en su vida Pero había un momento en su vida que estaba a salir para guerra. que él tenía que salir a guerra. Pero David escoge para aquí y queda casa. Pero David escogió esta vez para quedarse en casa. Pero te avisa en el tiempo el rey no estaba a salir para La guerra. Biblia dice que en esos tiempos los reyes salían a la guerra. Pero David escoge para mandar Moab. Pero David escogió para mandar a Moab, El general de su ejército el general de su ejército, y junto con sus servidores junto con sus siervos y enter Israel y toda y Israel, nan a salir para destruir Amonita nan. y salieron para destruir los amonitas. Pero arriba día aquí Pero en este día, David alanta fuera de su cama David se levantó de su cama, y estaba de canarón de edad de su casa. estaba caminando alrededor de su casa. Y fuera de edad de su casa la miró mueta para bañar Desde el techo de su casa veía una mujer que se estaba bañando y la mueta para más bonita para mira. y era hermoso parecer. Así na David manda buscar información tocante mujer Y aquí. David buscó información tocante a esta mujer. Y nada informar a David Y informaron a David que la mujer aquí está esposo de Urias. que esta mujer era esposa de Urías. Pero David manda mensajero nan Pero David mandó mensajeros para traer a mujer aquí pe. para traer esta mujer a él. Así na con David dormir con Betsabé. Y David durmió con Betsabé. Pero David después que mujer aquí La Biblia dice que esta mujer a informar a David que está en estado. informó a David que estaba encinta. Así na con David manda avisar Joab David mandó a decir a Joab para mandar Urias Eteo. para mandar a Urías el Eteo a él. Nosotros conocemos la historia aquí, Todos amén. conocemos esta historia. Así na con Urias sabín Y Urías vino y David mandé para ir a su casa y lavar su pañana. y David le mandó a su casa para lavar su ropa. Pero Urias anenguesa aquí, Y Urías negó esto él durmió en la puerta de rey. y durmió a la puerta del rey. Pues ahora David apunta a Urias Cuando David preguntó a Urías, de cómo no estaba en su casa. ¿por qué no te vas a tu casa? Urias su contesta estaba ta. La contesta de Urías era: Arca y Israel y Judá de intentan Gloria a Dios. y mi señor Joab y el servidor de mi señor ta campa para fuera en sabana. Aleluya. Entonces mi mester va a casa para comer y beber y dormir con mi esposa. Tengo que ir a casa y dormir con mi esposa Para bo vida y vida de bo alma, para tu vida y vida de tu alma. lo menos hace cosas aquí. No voy a hacer esto. Así na que David avisa a Urias que da aquí también. David dijo a Urías para quedar aquí Y mañana lo me la acabo bye. y mañana te dejaré ir.
Assim na David, Bíblia David sanos que David escreveu uma carta La Biblia dice que David escribió una carta, e a manda a carta aqui com Urias para Joab. mandó esta carta con Urias a Joab. Tem carta aqui estava tinha ordem En esta carta había el orden para poner Urias em fila de mais dilante de batalha. para poner a Urias en la fila más adelante en la batalla, É parte mais forte e retirar fora de je. la parte más fuerte y retirar de él. Assim que ele guardou herida e muri. Y fue herido a muerte. E me imagina a mim mesmo Urias homem fiel na seu superior Me não. imagino que Urias era un hombre fiel a sus superiores. Não para imaginar su mesmo que estava tem algo assim nas que de carta aqui. No pudo imaginarse que había algo así en la carta. Pero bota mira que Urias aí ve carta aqui Pero vemos que Urias llevó esta carta para Joab. a Joab Assim não a poner Urias junto que homem não y valente pusieron a Urias con los hombres valientes. e Urias a muri. Y Urias murió. Assim que Joab manda contar David. Joab mandó a contar a David. O mensageiro que iba mensaje El mensajero que llevó el mensaje a receber instrução exata de Joab que me se contarei. recibió instrucciones exactas de lo que tenía que decir al rey. Pero David manda avisar Pero David mandó a decir na Joab, a Joab pero não haga coisa que molestie. que no, para no dejar esto molestarle, Para sobre a espada te devorar é igual que outro. porque Para sua espada te devorar é igual que outro. porque la espada devora al otro igual que el otro. Assim vou batalha contra o estado mais forte e derrote. Haz tu batalla contra el más fuerte y derrótalo. A Bíblia te avisa La Biblia dice que ora a esposa de Urias atende que sua esposa muri, cuando la esposa de Urias escuchó que su esposo murió, ela tem roupa. tuvo luto para él. E ora que o tempo de roupa passa, Cuando el tiempo del luto pasó, David manda buscar Betsabé e atrecer sua casa e ela vira sua esposa. David mandó buscar Betsabé y traerla a su casa y la hizo su esposa. E assim na Betsabé ayuyú. Y Betsabé tuvo un hijo. Pero Bíblia te avisa Y la Biblia dice, que lo que David estava tan malo en vista del Señor. lo que David hizo estaba malo ante los ojos de Dios. En parte de Bíblia aqui, En esta parte de la Biblia tem algum coisa que está resaltar para mim. hay alguna cosa que resalta para mí. David peca, David pecó, pero estava que esconder su pecado. quería esconder su pecado. No momento que Betsabé avisa que está en estado, Cuando Betsabé dijo que estaba encinta, quem estava aqui com a de? ¿quién sabía lo que había pasado? Pero David escolheu para ter isso aqui escondido. David escogió para tener esto escondido Assim que ela manda buscar Urias fora de guerra, y mandó a buscar Urias de la guerra assim ele porta na casa com sua esposa. para estar en la casa con su esposa. Pero no momento que Urias chega, você mira que o plano de David a fracassar. Pero cuando llegó Urias, vemos que el plan de David fracasó. David escolheu para mandar Urias para a guerra David escogió para regresarlo a la guerra e dar uma ordem para poner mais y dilante. dar el orden para ponerlo más adelante. A Bíblia avisa que David escreveu carta, não pediu secretário escrever carta. La Biblia dice que David mismo escribió la carta, no pidió un secretario escribir la carta. Tampouco não deu motivo de como se pone Urias mais dilante. Tampoco dio el motivo a Joab por qué había que poner Urias adelante. Tem carta, pero simplesmente Joab e Urias. Gloria a Dios. Pero simplesmente Joab e Urias Simplemente Joab y Urias a obedecer a ordem de rei obedecieron el orden del rey e não questionar isso y aqui. no cuestionaron esto. Pois David estava o único que estava sem motivo de como sua decisão estava assim. David era el único que sabía el motivo de su decisión. Quem pode pensar que é situação, que é assunto que lo sale na luz? ¿Quién pudo pensar que esta situación saldría a la luz? Passou já, Urias a morir, Ya Urias murió, David também vai saber como sua esposa, David tomó a Betsabé como esposa, pois claro, é costa arreglar, pues todo está arreglado. pero é Deus que sai da mira turcos, Pero el Dios que sabe y ve todo, amanda é profeta Natán. mandó al profeta Natán. Lá no suag de 2 Samuel 17, Vamos a ver en 2 Samuel, 2, 2 Samuel 12, versículo 1. versículo 1. Esta diz assim aqui. Dice así: Então o Senhor amanda Natán cerca de David, e lá chega cerca de e avisa, estava tem 2 homens de um estado,
Um estava rico e o outro estava pobre. O homem rico estava em mais hospital de bestia chiquito e cria de vaca. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Mas o homem pobre não estava em nada mais senão lamche chiquito que ela compra e cria. E o lamche cresce cerca de su yunan. Estava a comer de su pão e bebe de su copa y dormir na su pecho. Y estaba de manera yumu epe. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Agora viajero vem ser que homem rico e o homem rico não estava a querer a comer fora de seu mês de bestia chiquito ou fora de seu mês cria de vaca para preparar para o viajero que a vir cerca de. Al contrário, ela come o homem pobre su lamchi mué e preparé para o homem que a vir cerca de. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. E ora David surabia que mamachá contra o homem e ela avisa Natán, maneira Senhor está viva, seguramente o homem que hace essa aqui está merece morto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. E estará assim, restituição 4 via mais tanto pelamchi, para sobre lá se cos aqui não estava em compaixão. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. E ora Natán avisa David a botar o homem, assim o Senhor Deus de Israel te avisa, ta ami a ungido como rey riba Israel y también librado por de mano de Saúl. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero ahora vos seguir mira de parte aquí. Pero cuando seguimos viendo esta parte, vos mira con David a reaccionar. Vemos cómo reaccionó David. La Biblia dice que David su rabia quema machá contra el hombre. La Biblia dice que la ira de David encendió contra aquel hombre. Que él avisa a Natán, seguramente el hombre aquí merece muerto. Y dijo que seguramente este hombre merece la muerte. En el momento ainda David no podrá ver y reconocer que estaba en mes. En ese momento no pudo reconocer y saber que era él. Pues pero en el momento que Natán avisó, el hombre aquí estaba. Al momento que Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y Natán avisó todo lo que estaba teniendo que decir. Y Natán le dijo todo lo que tenía que decirle. Bota mira que David sabe reconocer su fallo delante del Señor. Vemos que David supo reconocer su fallo ante Dios. En el versículo 13 avisa. En versículo 13 dice. Y ahora David avisa a Natán, me apeca contra el Señor. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán avisa a David, Señor también quita por pecar, lo bueno muri. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pues en el caso que no está mira. En este caso vemos que Dios sabe turcos. Dios sabe todo. Tanto en pasado. Tanto en el pasado. Tanto en presente. En el presente. Tanto en futuro. También en el futuro. David trata de esconder su pecado. David trató de esconder sus pecados. Pero Dios saca en la luz. Pero Dios sacó esto a la luz. Pero Dios en su misericordia. Pero Dios en su misericordia. A perdonar a David. Perdonó a David. De época de David. En la época de David. En este tiempo, esos tipos de pecados te sacaban afuera y te apedreaban. Pero David sabe reconocer su fallo. David supo reconocer su fallo. Quizás en el momento que él cometió fallo aquí. Quizás en ese momento cuando hizo ese fallo. No puedo imaginar su mes. No pudo imaginarse. Con Dios lo dice qué situación aquí. Cómo Dios iba a tomar esa situación.
Pero en el momento que Natán confronté Pero el momento que Natán le confrontó com essa situação, con esta situación, pode mirar que David sabe humilhar su mês delante do Senhor. vemos que David supo humillarse ante Dios. De momento na vida não está falha, Hay momentos en la vida que fallamos, pero em Deus em sua misericórdia pero Dios en su tem misericordia para restaurar nossa trove está ahí para restaurarnos e otra vez lanta nossa y trove. levantarnos otra vez. É Deus que nós está El servindo, Dios que servimos é Deus que sai e tá mira turcos. es el Dios que sabe y ve todo. Lá nós vamos outro caso, Vamos a ver otro caso. o caso de Pedro, onde discípulo de Jesus. El caso de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Bom, é caso que você mira En este caso podemos ver que Jesus estava exatamente quem Pedro está. Jesús sabía exactamente quién era Pedro. Jesus estava exatamente que atitude Pedro estava tendo em certo momento. Jesús sabía exactamente qué actitud tenía Pedro en qué momento. Quando em Mateus 26, Vamos a ver en Mateo 26, versículo 30. versículo 30. Vamos começar na 31, então diz assim aqui. El 31 dice así. E ora Jesus avisanan, a noite vosotros lo trompreca para mi motivo. Pa sobre ta paras kibri, lo dal e guardado mata y e carnenan di tou lo guardo plama. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mas después, comi aguardo lantar lo mi vai Galilea vosso dilante. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro contesta y avisa, Respondiendo Pedro le dijo, mas que tu trompeca para bom motivo, aunque todos se escandalicen de ti, a mí nunca lo no trompeca. yo nunca me escandalizaré. Jesús avisé, Jesús le dijo, de verdade me avisava que a noite mês, promete um gai canta lo bonengami 3 via. de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro avisé, Pedro le dijo, hasta si me tenho muri un tu cubo lo me non engabo. aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. E tu re discípulo não avisa mescos. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aqui não mira que Pedro estava a pensar Aquí vemos que Pedro pensaba como ele reaccionar cómo iba a reaccionar. no momento que Jesus avisa não, Al momento que Jesús les dijo que a noite vos solo trompecar para mi motivo. que esta noche escandalizaréis por mi causa. Pedro su reacción estava mais que tu trompecar para motivo, a mim nunca lo trompecar. La reacción de Pedro era, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Você mira que não que Jesus estava exatamente Vemos aquí que Jesús sabía exactamente que vai suceder em futuro cercano com seus discípulos. que iba a suceder en un futuro cercano con sus discípulos. Pero Pedro estava tendo esperança Pero Pedro tenía una esperanza, que se ele lo reaccionar diferente por outro discípulo. que él sí iba a reaccionar diferente de los otros discípulos. Pero Deus te sungo está examinando e conhecendo. Pero Dios es el que nos examina y nos conoce. Essa que hora bota sinta que hora bota lanta. Y Él sabe cuando está sentado, cuando se levanta. Deus te sungo está compreendendo os conhecimentos de leu. Dios conoce nuestro pensamiento de lejos. Deus te sungo está escudriando. Dios es el que nos escudría. Aunque Pedro estava tendo expectativa diferente de su mês, Aunque Pedro tenía expectativa diferente de él mismo, Jesus estava saco a noite mês le danem a Jesus 3 via. Jesús sabía que él le iba a negar 3 veces. Pero Pedro persistiu. Pero Pedro persistió E talvez Jesus, se está necessário, lo me não muri, ni lo me não lengabo. y dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Tem o versículo 6, 9, até 7, 5. En los versículos 69 hasta el 75, Você mira 3 via quando anda acerca a Pedro. vemos 3 veces que le acercan a Pedro Tem tempo cortico. en un tiempo corto E bisande que você meta dinam. y diciéndole que tú también eres uno de ellos. Não toma tempo durante cada jebianan aqui. No pasó mucho tiempo entre estos 3 veces. Da maneira Jesus avisa seus discípulos na mais trempan, ribe dia aqui.
como Jesús dijo a sus discípulos, que en este día, promete que anochecerá lo bonengami. antes que sea de noche, me negarás. Bíblia avisa no momento que Gaia La canta, Biblia dice cuando el gallo cantó, Pedro acorda a palavra de su maestro. Pedro se acordó de la palabra de su maestro. Bíblia avisa que Pedro llora amargamente. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Bota mira aqui não que Deus te sunco saturcos. Vemos aquí que Dios es el que sabe todo, Tanto presente, passado e futuro. tanto el presente, pasado y el futuro. E oramento aqui de Pedro. Este lloro de Pedro, Pedro está lamentando o que sucedeu. Pedro lamentaba de lo que había pasado. Pero também estava tendo ação de arrependimento que não. También había una acción de arrepentimiento aquí, Que ela falha com seu maestro. que falló a su maestro. Jesus estava taçado com Pedro assim de su mês de momento. Jesús sabía cómo Pedro iba a sentirse en ese momento, Pero Pedro não pode imaginar su mês com ele reaccionar. pero Pedro no sabía cómo él iba a reaccionar. Mas depois, bota mira, Después vemos, camina buena María Magdalena y María, mamá de Santiago y Salomé. María, mamá de Santiago, María Salomé y la otra María, A comprar especiaria para mãe ungir Jesus. compraron, gloria a Dios, aromáticos para balsamar a Jesús. Estava tendo jovem de tumba Había un joven en la tumba com a papia com ambizando. que habló a ellas diciendo, Não tenha medo. no tengan miedo. Vosotros busca Jesus de Nazaret, quem devorado crucificar. Están buscando a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ela ressuscitar. Él fue resucitado. E nota aqui, Él no está aquí. mira, o lugar caminha na poner. Mira aquí el lugar donde lo pusieron. Então ele bisa, mas vai e vice discípulo não. Les dice, ve y di a los discípulos E Pedro. y a Pedro. Pedro estava um discípulo não. Pedro era uno de los discípulos. Pues não está necessário para mencionar Pedro aparte. No era necesario mencionar a Pedro aparte. Pero Jesús apunta a Pedro en un dado momento, Jesús preguntó a Pedro un dado momento, 3 veces, después que la niña Jesús, después de que negó a Jesús, si estima a Jesús. si él ama a Jesús. Pero vos también un Pedro diferente, Pero vemos a un Pedro diferente. ahora reconociendo Ahora reconociendo que Jesús es un, que Jesús es aquel que conoce tanto el presente, que conoce tanto el presente, el futuro y el pasado. el futuro y el pasado. Pedro usa palabras aquí visando, Pedro usó esas palabras diciendo hay 3 preguntas que Jesús hacía. las 3 preguntas que Jesús le hizo. Señor, vosotros, Señor, usted sabe todo, vosotros me estimamos. usted sabe que yo te amo. Então mira, depois que Pedro estava um discípulo que Deus, Jesus usa grandemente. Vemos que Pedro fue un discípulo que Jesús usó grandemente Tem princípio de igreja. en el principio de la iglesia. A noite nós somos 2 casos. Esta noche vimos 2 casos Caminho para mira que Deus saturcos. donde vemos que Dios sabe todo. Está presente dentro da situação. Está presente en toda situación. E 2 pessoas não que falha a Deus, pero a sabe pedir perdão. Estas 2 personas fallaron a Dios, pero supieron pedir perdón E a seguir para adiante. y siguieron para adelante. Tem Deus sua La misericórdia. misericordia de Dios, Deus a perdonaram. Dios les perdonó E a escolheram y los escogió para se coisas grandes pé. para hacer cosas grandes para Él. Bíblia está avisa que David é homem conforme o coração de Deus. La Biblia dice que David es el hombre conforme el corazón de Dios. E Pedro estava gran homem no começamento do evangelho de tempo aí. Y Pedro era un gran hombre en el principio del evangelio en ese tiempo. E 2 pessoas não que receberam uma oportunidade cerca de Deus. Estas 2 personas recibieron oportunidad ante Dios Pero hecho que não sabe reconhecer diante de Deus, não falho não. por el hecho que supieron reconocer ante Dios sus fallos. Não estava tendo oportunidade. Ellos tuvieron oportunidad. A noite a mim ainda tem oportunidade. Esta noche usted y yo todavía tenemos oportunidad. Tem vida não que não tem oportunidade aqui. Hay vidas que no tienen esta oportunidad, Pero vos sí tem a noite. pero usted sí lo tiene en esta noche. Assim bom uso de oportunidade. Haga buen uso de esta oportunidad. Não há oportunidade aqui passa vai. No deje esta oportunidad pasar. Vos sabe Usted sabe de hoy. Pues não sabe que amanhã está 13 com ele. Usted no sabe lo que mañana traerá. Quizás vos pondrá um mês. Quizás usted se pregunta, Deus, se você mira, Dios, si usted ve,
Y vos a turcos, Usted sabe todo. de cómo no ta actúa. ¿Por qué usted no actúa? Dios, Actúa. Dios su misericordia está grande. La misericordia de Dios es grande. Y Dios es un Dios de oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Este Dios que está presente. Él es el Dios que está presente. Este Dios que está escudriñando turcos. Es el Dios que escudriña todo. Láganos landa para noche, gloria a Podemos Jesús. poner de pie en esta noche. Alabamos a Dios a noche, Alaba a tu glorifica Dios. su nombre. Glorifica a tu Dios. Adoramos a Dios, glorifique, aleluya. Adora Dios tu que está Dios. presente. El Dios está presente. Es Dios que está escudriñando turcos. El Dios que escudriña todo. Sí, es Dios que está examinando. El Dios que nos examina. Uno que no está esa en cada situación que está pasando, Él hermano. sabe la situación por la que está pasando, hermano. Diz papi como Dios a noche, Habla con tu aleluya. Dios en esta noche. Papi como Dios a noche, Habla gloria a con tu Dios en Jesús. esta noche. Alabanza a Jesús, Gloria a maravilloso, danos Dios, aleluya. Maravilloso, Señor. Grande, grande, precioso, votado, Señor. Grande eres Dios. Vos de Dios grande, vos de Dios real, vos de Dios santo. Sí, Señor, A vos de aleluya. Dios que usás, Señor Dios Sí, de sí. gloria. Alabanza, Jesús. Vos de Dios que está presente en cada momento. Es el Dios que está presente en En cada cada momento. circunstancia, En cada Señor, a vos circunstancia. de. Usted está. A vos de Dios que está escudriñando en profundidad de nuestro corazón. Es el Dios que escudriña las Ahora profundidades de nos nuestro piensa que corazón. nos lo actúa diferente. Cuando pensamos que vamos a actuar diferente, A vos de Dios que saca, nos lo actúa en cada situación, usted es el Dios Señor. que sabe cómo vamos a actuar en cada Hasta nos situación. aquí delante de tu presencia, Aquí aleluya. estamos ante tu presencia, Señor. A vos oh, Aleluya. merece tu gloria, merece alabanza, hoy mi corazón. A vos oh, merece tu gloria, merece alabanza, hoy mi corazón. Que canta pavo. Cantena a Dios a noche. Cántalo a tu Dios en esta noche. Cantena a Dios con entero ser a noche. Cántalo a tu Dios con todo tu ser en esta Tu noche. natura gloria. Dale toda la gloria. Este único que merece gloria. Es el único que merece la gloria. Canta tu nombre, oh Señor. Y que canta pavo, tu intermitir. Tu nave gloria, tu merecer. Bendicionada tu nombre, oh Señor. Bendicionada. Mi que canta pavo, tu enter mi ser. Dame gloria, tu merecer. Bendicionada tu nombre, oh Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Nos a saludar también tú están que están sintonizados por medio de YouTube y Facebook y también por medio de radio y poder de Evangelio. Dios bendiga a cada a noche. Dios bendiga a cada aquí en Bonaire, en Australia, Verónica Samayoa. Dios le bendiga ricamente. Dios bendiga a Eli Zapata, de Guyana Francesa, Marta González, Paulina Tocumbe, José Miguel García de Venezuela, Dios le bendiga ricamente. Igor Campañar de Corsol, Dios bendicionado. Marta Paulina aquí en Bonaire y Ronchi Richards aquí en Bonaire, Dios bendicionar cada uno ricamente. Gloria a Dios. No sé, algún petición, saludo, y Marta González nos manda a decir, Dios le bendiga a los pastores y a la congregación desde Guyana Francesa. Dios le bendiga ricamente. ¿Y cuánto manda saludo para Guyana Francesa? Gloria a Dios, aleluya. Y nos rumán igual campaña de Corsauta mana bisanos. Dios bendicionar rumanan den sintonía. Dios bendicionar por mi rumán ricamente. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Tu enter mi ser. Gloria a Dios, aleluya.
Señor Dios de gloria, nos adoramos, Señor. Gracias, Señor Dios de Gracias por gloria. tu palabra, Señor Dios Gracias de por tu gloria. palabra. Trata para que hace efecto de nos vida, Que haga Señor. efecto en nuestras Para vidas, nos estar Señor. consciente, Pablo de Dios que está presente Seamos conscientes que usted es el Dios que está en presente cada momento. en cada momento. Pablo de Dios que está escudriñando los Usted corazones. es el Dios que escudriña nuestros Gracias, corazones. Señor, nos adoramos. Gracias te damos, Gracias, Señor. nos adoramos, Señor. Gracias te damos, Para cada Señor. hermano aquí tan presente. Por cada hermano aquí presente. Para cada un que está en la mira vía de medio social, Cada uno Señor. que nos está viendo por los medios sociales. Abo bendicionamos al pueblo de manera especial. Bendiga a su pueblo ricamente. Danke nos adoramos, Señor. Gracias te damos, En Señor. nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén, Dios bendición a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Amén, mi hermana Bocinta, nos está saludando a metures nango te seguimos. Ave noche, Saludamos también a todos los que nos están siguiendo en esta noche. nos está invitado para estar web sabor junto con nos. Les invitamos para estar con nosotros este jueves Mi tarde 8. a las 7:30. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendición a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. El pastor recuerda a todos los hermanos que tienen un encargo en la iglesia, sean líderes,